Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Antes de empezar el servicio, yo les estaba comentando un poco a los chicos, les decía, si bien es cierto, la Biblia no da indicios del día específico en el cual Jesús murió y también Jesús resucitó. Siempre estas fechas se lo hace por tradición, por religión, por costumbre. Pero así tal cual lo habíamos hablado en tiempos de lo que es la Navidad, fin de año. Es importante poder rescatar y aprovechar, por decirlo así, estos momentos para poder recordar, lógicamente, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Más que volverlo un acto religioso, por decirlo así, ya que nos damos cuenta de que en verdad hay mucha gente que, si bien es cierto, piensan, por decirlo así, de que al comportarse bien durante estos 3 días, durante el año viven conforme a su voluntad. Y si bien es cierto, el Señor es lleno de bondad y puede obviamente perdonar los pecados, la manera en cómo vivimos. Creo yo que en base a lo que dice la palabra, esa no es la manera en cómo al Señor muchas veces le agrada que hagamos las cosas. Hay que recordar que el Señor no desea una Semana Santa. El Señor no desea un día santo. La palabra de Dios es clara y lo que Él quiere es que nosotros todos los días de nuestra vida vivamos conforme a su palabra. Vivamos conforme a lo que Él nos dice en sus estatutos, que lleguemos a comportarnos y lleguemos a tener una vida santa todos los días de nuestra vida. Yo rescato cuando las personas dicen, no hagamos una religión, no hagamos solamente procesiones, y no sé si han visto, inclusive hay gente que se flagela, y la palabra es clara, dice, yo más que sacrificios deseo obediencia. Repitan, obediencia. Obediencia. ¿Obediencia a qué? Lo que está escrito. Como les decía, si bien es cierto, es importante retomar y hacer una reminiscencia de lo que el Señor hizo en la cruz. Pero tenemos que ir un poquito más allá, porque si yo salgo ahorita en este momento a las calles y pregunto, ¿por qué murió Jesús? Yo creo que cuando todos hicieron la primera comunión, levanten sus manos. ¿No es cierto? Cuando nos enseñaron de pequeños, hicimos la primera comunión, nos enseñaron de ¿por qué murió Jesús en la cruz? Pero más que eso, porque yo sé que todas las personas que yo pueda preguntar saben esto. Pero tenemos que entender un poquito más allá. Murió, lógicamente, por nuestros pecados, pero el objetivo es un poco más profundo, ¿cierto? Y el día de hoy justamente vamos a ver esto, el poder de la cruz, ¿no es cierto? ¿Sabían que en la cruz hay poder? ¿Sabían de que cuando Jesús murió no fue una batalla perdida? Más bien cuando Jesús dio su último suspiro en la cruz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue la mayor batalla que se pudo haber librado dentro de la vida espiritual, en donde el enemigo quedó derrotado, y a partir de ese instante podemos nosotros, como hijos de Dios, vivir una vida victoriosa. ¿En qué sentido? Ya vamos a ver. Que lo más importante, más que salvarnos de nuestros pecados, porque eso lo hizo el Señor, es rescatarnos de la maldición de la muerte, ¿no es cierto? Y vamos a ver de qué tipo de muerte. ¿Estamos atentos? El día de hoy vamos a tomar la Biblia en nuestras manos. Las personas que no tienen una Biblia, vamos a tomar y vamos a estar prestos a lo que el Señor nos diga el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar. Yo te pido que seas tú hablando directamente a nuestros corazones para que la palabra que el día de hoy vamos a impartir, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón.
no solamente se quede como un domingo más, sino que se guarde tu ley en nuestras mentes, pero por sobre todo en nuestro corazón, Señor, sabiendo realmente el objetivo que tú tuviste al venir a este mundo y pagar el precio en esa cruz del Calvario, Señor. Te damos las gracias porque sé que tú hablarás directamente a nuestros corazones. Y te lo pido el día de hoy en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nos decimos amén, ¿no? Amén. Un gran precio. La palabra de Dios en Juan 3:16, si quieren vamos a ir ahí, pero está escrito aquí, ¿no? Más bien lo podemos leer. Es más, muchas personas saben de memoria este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Dios hizo al enviar a su Hijo a este mundo, para pagar el precio por nuestros pecados, como ustedes bien lo dijeron, fue la mayor demostración de amor que ha existido, que existe y que existirá. Si nosotros nos damos cuenta, existen muchísimas religiones, ¿no es cierto?, alrededor del mundo, muchísimas alrededor del mundo. Pero si ustedes han tenido la oportunidad de, por decirlo así, de estudiar un poco estas religiones, en ninguna de ellas su representante o su deidad, por decirlo así, ha demostrado con hechos el amor hacia sus seguidores o hacia la humanidad, como lo representa el verdadero cristianismo, en donde Dios, ¿no es cierto?, Dios Padre, llegan al punto de tomar la decisión de entregar a su Hijo para hacer el sacrificio más grande de la historia y entregar, se puede decir, la vida de su Hijo en recompensa de todos nosotros. Si nos damos cuenta y leemos un poco acerca del budismo, por ejemplo, Buda no murió por sus seguidores, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Alguien ha leído un poco del budismo? ¿Han escuchado el hinduismo también? O en la mitología griega, ¿no es cierto? ¿Alguna vez les enseñaron en la escuela o en el colegio acerca de mitología griega? ¿No es cierto? Ahí hablan de muchos dioses, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que dice cómo el dios Cronos derrocó inclusive a su padre Urano, para luego también él ser derrocado por sus propios hijos, como lo que es Zeus, Hades o Poseidón. ¿Han escuchado estos nombres? Sí. ¿Cierto? Vemos una guerra entre dioses, ¿no? O sea, como que el hecho de querer ganar el poder, ¿no es cierto? Y vemos que ellos se disputan entre ellos, obviamente se puede decir el poder, ¿no es cierto? Es más, muchas veces se ha escuchado que en este tipo de historias de que Zeus, muchas veces él también bajaba a la tierra, pero para tomar a la fuerza a las mujeres, ¿no es cierto? Y engendrar hijos. Y ahí nacen muchas historias de los cómics, ¿no es cierto? ¿Han escuchado? Sí, ¿no es cierto? Son fantasías, son cuentos, ¿no es cierto?, que también se escuchan. O también los musulmanes, ¿no? ¿Han escuchado de los musulmanes? ¿Cuál es la característica principal de ellos? Alá, pero ¿cuál es la característica? Ellos son muy apasionados, radicales. Y ellos piensan que al matar a la gente y al entregar su propia vida están agradando a Dios. ¿No es cierto? Los musulmanes con el profeta Mahoma, ¿no es cierto? Ellos dicen que no importa, como les digo, matar a alguien con tal de agradar a su Dios. Y ellos mueren, ¿no es cierto? Si han escuchado los atentados terroristas que existen, eso es por consecuencias de la religión. En nombre de Dios, ellos dicen que agradan a Dios, pero ¿cuál Dios estarán agradando? Recuerden que el Dios que tienen otras personas, otras religiones, no es el mismo Dios al cual se refiere la Biblia. Ahí muchas veces hay confusión también. Y de hoy vamos a aprender muchísimo. ¿No les emociona eso? Me emociona muchísimo. Muchos dicen, todos los caminos conducen al mismo Dios. Mentira. Porque ellos dicen agradarle a Dios. Piensan que es el Dios el creador del universo. Pero no es el Dios de la Biblia. Es otro Dios.
Porque yo veo, el Señor no pide ese tipo de cosas. Que tú mates a otro en nombre de Él, ¿no? Pero si nos damos cuenta, el cristianismo, solo en el cristianismo, Dios se hace hombre y muere por amor. O sea, no hay en ninguna otra religión que su representante se entregue para salvación de los demás. Solo en el cristianismo Jesús hizo eso. Y eso ya me da mucho a mí que decir. Eso significa el verdadero amor. ¿Y cómo lo hizo? Con un gran precio, ¿no es cierto? Y si nos damos cuenta, esta, bueno, es una imagen, ¿no es cierto? Que yo siempre he dicho, ¿no? Siempre lo he dicho. Las personas que han tenido la oportunidad, yo creo que cuando Mel Gibson, que fue el director de La Pasión de Cristo, hizo esta película, si bien es cierto es una película, pero yo creo que lo que él representó en la película no es nada en comparación a lo que la Biblia dice. Porque muchos dicen, hasta yo creo que escuchaba cuando recién salió esta película fue vetada en algunos países, porque era muy cruel, decía. Pero si yo me doy cuenta, la palabra es clara, dice, Él fue molido en su cuerpo por nuestros pecados. Y cuando tú mueres, ¿no es cierto? Eso queda hecho un desastre. Y muchos dicen, no ha de ser tanto. Yo creo que él fue guiado por el Espíritu Santo. Yo creo que sí pasó algo así. Pero no todos tienen esa conciencia o entienden ese gran precio pagado en la cruz. No todos. Muchos solo, por eso les digo, muchos solo dicen, me voy a portar bien el viernes, el sábado y el domingo. O dicen, es prohibido que te bañes el viernes, ¿no? Comer carne, porque es pecado, no lo haces. Cuando recién el anterior viernes estuviste en plena borrachera, en plena parra. Y ellos dicen, no, ese día sí no como carne, ¿no? O sea, cuando es algo, para mí, mi manera de pensar, como, ahí sí digo, es una opinión de Braille, es algo absurdo, ¿no? No entienden el precio, no tienen esa conciencia en sus corazones en verdad. Creen que solo con agradar a Dios el día viernes y no comer carne ya están alcanzando la salvación, ¿no es cierto? Hoy, por eso les digo, nosotros aprovechamos estos tiempos para crear conciencia y entender muy bien y poder valorar lo que Jesús hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. A mí me sorprende saber de que cuando Él estaba en el Calvario sufriendo la pasión, estaba pensando en cada uno de nosotros. Él fue Dios, ¿no es cierto? Y yo sé que en su mente pasó el nombre de los que estamos aquí representados y los que no han podido venir. Mientras Él era clavado en una cruz, mientras Él sufría los azotes, Él estaba pensando y venía a su mente los nombres de todos los que estamos aquí, de todo el mundo. ¿Cómo puede ser eso posible? Él era Dios. Pero mientras Él era clavado en una cruz, Él pensaba en nuestros pecados. Decía, por María, por Mati, por Fabiola. Aún a pesar de saber de que muchas veces nosotros lo hemos negado en nuestra vida, ¿no es cierto? Si yo les digo, ¿cuántos de ustedes negaron a Dios en su vida o han negado a Dios en su vida? Yo creo que cuando Él me buscaba, cuando yo era joven, hay una canción que me encanta, dice, 1000 veces te negué y otras 1000 veces lo volví a hacer. A pesar de eso, el Señor nunca dejó de creer en cada uno de nosotros. Él decía, no importa, así yo sepa de que me va a fallar, porque inclusive sé que en esta vida voy a volver a fallar. Aunque no lo haga con intención, sé que como ser humano voy a volver a fallar, pero aún en esa falla el Señor Jesucristo siguió pensando en mí y dio la vida por mí. Eso hay que tener conciencia en nuestros corazones. No tomarlo como un acto religioso y decir, solo el viernes más me voy a portar bien. Dios no quiere un día santo, Dios no quiere una semana santa. Él quiere una vida santa. Y Él vino a rescatarnos, ¿no es cierto? Porque aquí dice claramente, dice, para que todo aquel que cree no se pierda. Pero ¿perderse de dónde? O sea, ¿perderse de qué? ¿Sabían que nosotros éramos esclavos? ¿Esclavos de qué? De las garras del maligno, ¿no es cierto? Del que gobierna este mundo. La palabra es clara, dice, el que gobierna este mundo es el enemigo, ¿no es cierto? Por eso no sé si te has puesto a pensar, dices, ¿por qué será que ocurre tantas cosas malas en la tierra? ¿Por qué será que hay tantas personas perversas? Porque el mundo está gobernado por el maligno. Y nosotros somos los encargados de hacer la diferencia al tener a Jesús en nuestro corazón y hacer cosas diferentes, ¿no es cierto?
Estamos esclavizados por el poder del dinero, ¿no es cierto? Lo que más nos interesa es ganar dinero, llegar al poder. Por el dinero hacemos cosas impresionantes, ¿no? Robamos, matamos, ¿no es cierto? La gente mata por $5, la gente mata por miles de dólares, pero por dinero la gente asesina, mata, roba, perjudica a otros. Ha habido casos en que la gente muchas veces se une con otros solamente para robarle sus posesiones. No se aman, simplemente dice yo por interés me uno a esa persona. Poder del dinero, somos esclavos del dinero, confiamos en el dinero. En la soledad, ¿cuántos estuvieron presos en el alcohol? ¿No es cierto? Cadenas de maldiciones espirituales. Toda mi familia, desde que conozco a mi bisabuela, nadie ha tenido una familia en Cristo, o se mantuvieron hasta el final, todos se separaron. Y después dice, yo también me separé y veo que mis hijos también se están separando. Maldiciones generacionales. En la mente, ¿no es cierto? No valgo nada, ¿no es cierto? No tengo identidad, ¿no es cierto? Nosotros vivimos esclavos cuando el Señor no está presente. Y vivimos bajo las garras del enemigo. Esclavos del sufrimiento, de las humillaciones, del dolor, del maltrato físico, psicológico, de las enfermedades. Esclavos de la pobreza. Eso hay que romper también de nuestra cabeza. Hay algunas religiones que dicen, el pobrecito ese va a alcanzar el reino de los cielos, porque Jesús dijo en una ocasión que para el rico es difícil entrar al reino de los cielos, porque obviamente el corazón del rico más se enfoca en la esclavitud del dinero. Pero es mentira que el Señor nos quiere ver pobres. De la enfermedad, pero Jesús pagó el precio que ningún otro estuvo dispuesto a hacerlo, para pagarle al enemigo justamente lo que él quería, ¿no? Lo que el diablo quiere, otra vez, llévense bien en su corazón, lo que el diablo quiere es nuestras almas. Diga alma. Alma. Eso es lo que el enemigo quiere. El propósito principal de Jesucristo al morir en una cruz fue rescatar nuestra alma de la condenación eterna. Amén. ¿Amén? ¿Y si sabían que Jesús no pagó cualquier muerte? No fue cualquier precio. Por eso, no digo que Jesús dudó, pero por eso fue que Él tuvo que pasar la pasión. A mí me encanta esa película. O sea, yo no sé. Yo digo, representa tan bien cuando Él se acercó al Monte de los Olivos a orar y le dijo, Padre, yo quiero que pases de mí sobre esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Él sabía lo que tenía que pasar. Y que tenaz que tú sepas de que vas a tener que pasar un tiempo en donde te van a desgarrar, te van a moler tu cuerpo. O sea, yo creo que cualquiera hubiese dicho, Señor, líbrame, ¿no es cierto? Sabían que no consistía en cualquier tipo de muerte, no fue cualquier tipo de muerte, ¿no es cierto? Vamos a ir a Isaías 53, 3-5. O más bien leamos, tranquilos, pongamos atención, aquí está escrito. Dice la palabra de Dios, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Cuando a nosotros muchas veces nos hacen a un lado, cuando nos critican, simplemente cuando no nos toman en cuenta, muchas veces nos duele, ¿no es cierto? Él pasó por eso, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. ¿Por qué creen que dice varón de dolores? ¿No se imaginan el dolor que él tuvo que soportar en su cuerpo? Tanta fue la presión en ese momento que el Señor Jesucristo sintió en el Monte de los Olivos, que él orando, viendo lo que él iba a pasar, dice la palabra, sudó sangre. Y eso naturalmente, tal vez si se pregunta a un médico, dice que sí se puede llegar a sudar sangre, pero cuando la presión, o sea, cuando el estrés está tan fuerte en tu cuerpo, que puedes llegar a sudar sangre. Yo digo, wow, o sea, Jesús pasó por eso. O sea, un estrés tan impresionante que él sudó sangre. Porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que tenía que aguantar
Por eso es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese fue el precio. Pero les quiero contar el día de hoy en qué consistía el morir en una cruz, para que tengamos un poquito más de conciencia nada más. ¿Sabían que todos los condenados que tenían que morir en una cruz, este acto despiadado, cruel, tenía 5 fases? 5 fases de dolor y sufrimiento. Se consideraba en ese tiempo una máquina de tortura el morir en una cruz. Era la peor muerte que se le podía dar a una persona. Los condenados en una cruz eran los asesinos, o sea, la peor escoria de ese tiempo. Morían en la cruz. Y nuestro Señor pagó ese precio, como la peor escoria, como lo último, lo que no vale, ¿no es cierto? Como cuando el día de hoy nosotros nos da iras cuando escuchamos que un violador cogió y asesinó a una niñita, hizo lo que quiso con esa pequeña criatura, hizo lo que sea y la mató y la violó, y uno dice, que pase lo peor. Así era considerado en ese momento el morir en una cruz. Tenía 5 fases. En la primera parte decía que obviamente se lo azotaba todo. Los huesos no se rompían, ¿no? Los huesos. Pero sí consistía en la primera fase el rompimiento de los tendones y de los ligamentos. Se rompían los tendones y los ligamentos en la primera fase de crueldad. En la segunda fase, dice, la cabeza tenía que ser sujetada por espinas, y al ser llevada esta corona por mucho tiempo, dice que estas espinas hacían romper los tímpanos, que llegaban hasta los profundos, sí, se rompían los tímpanos. El procedimiento era lento, hasta que la persona muchas veces perdía la concentración y lanzaban alaridos de dolor, porque los tímpanos de la persona se rompían. Ese era el tercer nivel, por decirlo así. Dice que literalmente se cortaba la piel de la espalda y se maltrataban los tejidos que unen la piel al cuerpo. Por eso yo digo, la película lo hace bien, ¿no? O sea, no es que nada es esto. Cuando uno investiga, ¿no? Por eso digo, esta muerte se le daba a los peores, a la peor escoria. Era como literalmente quitar la piel. Como que te quitan esa piel. Así, literalmente. La cuarta fase era colocar el cuerpo desgarrado en una plancha de madera gruesa y tosca sobre la espalda, que estaba obviamente ya cercenada. Y la última etapa tenía una duración de 3 horas, que era colgar a la persona con clavos filosos sobre esta madera suspendida en forma vertical, para evitar que sus costillas se reventaran. La persona tenía que hacer un gran esfuerzo contrayendo los músculos para que a los pocos minutos dejara de respirar. Jesucristo murió de un paro cardíaco. A él le faltó la respiración. Tal vez como algo parecido como cuando, no sé, yo no tengo, obviamente no sé tiene la oportunidad, pero cuando está sumergido en el agua, no sé, una desesperación. Por eso él gritó, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que tenemos que entender. Digo, ¿qué muerte? O sea, ¿por qué el Señor tuvo que pagar siendo inocente esa muerte tan cruel por nosotros? Si nosotros somos nada. ¿Cómo puedo yo devolver eso que hizo el Señor por nosotros, entregando nuestra vida a Él? ¿Cierto? La persona obviamente dejaba de respirar, la persona sufría asfixia, no podía moverse, lógicamente. Se asfixiaba lentamente.
Dicen que muchas veces las personas que morían de esta manera se enloquecían antes de morir. Perdían el conocimiento. Esta máquina de matar era la cruz. Y Jesús fue el único que decidió por amor hacer eso y morir de esa forma, aún siendo Dios. Me encanta una canción que dice: Él podía haber bajado de la cruz si hubiese decidido, porque era Dios. Pero a él no fueron los clavos lo que lo mantuvieron ahí. No fueron los clavos. Fue su amor por nosotros. ¿No creen que él en esa desesperación él quiso bajarse de la cruz y como Dios hubiese... Me encanta esa canción que dice: pudo haber bajado y hacerlo todo cenizas, y a los soldados cada hueso hubiese hecho trenzas. Pero él decidió quedarse ahí. Mientras él sufría ese dolor, pensaba en nosotros. Decía: bueno, porque yo sé que algún momento él va a decidir seguirme. Yo sé que por más escoria que sea, algún momento el Debray va a decidir en su vida, decir: hasta aquí nomás, yo te sigo y te voy a servir. Él creyó en mí, como asimismo creyó en cada uno de los que estamos aquí y de los que no han venido aún. Y ese tipo de muerte pagó mi Señor en la cruz. ¿Pero de qué más nos salvó? En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Está escrito, todo lo que sea colgado en un madero es maldito. Él se hizo maldición a causa de nosotros. Pero ¿cuál era la maldición? Esa es la pregunta. ¿Cuál era esta maldición? ¿Qué creen? ¿Cuál era la maldición que recayó sobre nosotros? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿no es cierto? Ellos mismos decidieron, obviamente, pecar. Y la maldición fue la muerte, la condenación de nuestra alma. Ahí el enemigo dijo: ok, porque el enemigo ganó. Hizo confundir a la mujer dio de comer a su esposo. Quisieron parecerse a Dios. Y la consecuencia fue la muerte de sus almas. El enemigo dijo: ya, ahí está. Ahora ya soy dueño de las almas de todas las personas que no aceptan a Jesús. Pero el plan de Dios era perfecto. Y tenía que pagar ese precio. ¿Saben por qué? Porque si muchas veces, sabiendo lo que el Señor hizo, la gente no lo recibe, ¿cómo más podía conmover el Señor nuestros corazones? ¿Cierto? ¿Cuál era esa maldición? La maldición de la muerte eterna, ¿cierto? Que era negar que nuestras almas vayan al cielo, sino que estén condenadas al fuego eterno del infierno. Ahí está, la maldición de la muerte, ¿no? Y porque está escrito, ¿no? Dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido pecadores? ¿Cuál es nuestra recompensa? La muerte. ¿Cierto? Dice: más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Salvador. Esa es la primera maldición, de la muerte, ¿no es cierto? Al nosotros ser pecadores, esto se rompe y estamos condenados a la muerte eterna, ¿no es cierto? Y lo que Jesús hizo en la cruz es el poner, se puede decir para que se entienda, ¿no es cierto? El colocar la cruz aquí para que nosotros, por medio de Jesucristo, podamos cruzar hasta donde está Dios y reconciliarnos nuevamente con Él. Y también liberarnos de la esclavitud. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No solamente tenemos condenación eterna en de nuestras almas, ¿no es cierto? No solamente es eso, sino que estamos separados de la presencia de Dios. Las personas que tienen pecado en su corazón no pueden conocer a Dios. No sé si me entienden, no sé si estamos acá, ¿no es cierto? Estamos separados de la gloria de Dios. Por eso les digo,
No es verdad que todas las religiones conducen al mismo Dios. Porque está escrito, dice que si tú matas, eso es pecado delante de los ojos de Dios. Si tú mientes, es pecado delante de los ojos de Dios. Y esa maldición también vino a romper. No solamente murió por nuestros pecados, sino para salvar nuestras almas de la condenación eterna y para reconciliarnos de nuevo con Dios y poder tener acceso directo a la presencia de Dios. Porque las personas que no tienen a Jesús en su corazón no pueden conocer a Dios, porque está escrito. Todos los que tienen pecado en su corazón están destituidos de la gloria de Dios, no lo pueden conocer, no conocen su presencia. Pero Jesús pagó el precio para que nosotros podamos tener acceso directo a Dios. Él une esta barrera que está rota entre Dios y el hombre. ¿Qué ganó Jesús con su muerte? Como les decía al inicio, no fue una batalla perdida, más bien fue la mayor victoria que se pudo haber logrado en la historia, ¿no es cierto? ¿Qué ganó Jesús con su muerte? Libertad. ¿Libertad de qué? Esclavitud. De lo que hemos visto, ¿no? La esclavitud, del amor al pecado, de la avaricia, del orgullo. Hemos alcanzado la vida eterna. Con la muerte de Jesús alcanzamos la vida eterna. Tenemos acceso a Dios. Y podemos caminar bajo su presencia constantemente. Esto logró Jesús al morir en la cruz por nosotros, pagando ese precio tan cruel. Podemos tener acceso a Él. Jesús ocupó nuestro lugar. Nosotros tendríamos que pasar esa muerte, ¿no es cierto? Nosotros seríamos los que merecemos morir de esa manera, por lo cruel que hemos sido, por lo perversos. La palabra dice, nadie es bueno. No es por obras, ¿no? Por eso está escrito en Efesios 2.8, dice, no es por obras, no es porque la persona sea buena, ¿no? Yo he conocido mucha gente que dice, no, dice, tranquilo, dice, yo, eso de la religión, de los pastores, de los curas, dice, no va mucho. Dice, yo soy buena persona, yo con que viva bien en mi casa, trate bien a mi esposa, dé de comer a los pobres. Eso no es que es malo, por si acaso, ¿no? Pero piensan que ganarse el cielo o ser bueno es dando cosas a las personas, a la gente. Dice, yo doy de comer a los pobres, trabajo honradamente en el lugar donde me encuentro. Y por supuesto, eso debe venir como una consecuencia o sea, el tener a Jesús en nuestro corazón nos va a llevar a hacer buenos actos, pero no es por obras que nosotros vamos al cielo. No es por obras, no es por lo bien que te comportes. No es así, porque la Biblia lo dice. Nosotros deberíamos ocupar el lugar. Yo debería haber sido clavado en una cruz. Si Jesús no hizo nada, fue la persona más santa que ha pisado la tierra. Fue perfecto y sin embargo lo mataron. Porque tenía que cumplir su propósito. Ahora la pregunta es, dice, ¿cómo puedo ser salvo y acceder a todos esos regalos que el Señor nos da? Y aquí es lo que siempre hemos venido diciendo, ¿no? Ya que conocemos lo que el Señor hizo en la cruz, dice Romanos 10:9 en su palabra, dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Como saben decir, tan sencillo como eso, pero muchas veces tan difícil a la vez, ¿no? Porque a veces es como que es fácil hablar, ¿no? Pero vivirlo es otra cosa. Cuando ya pasamos las pruebas, ahí es lo complejo, ¿no? Cuando vienen las pruebas, no nos acordamos del sacrificio de la cruz, ¿no? Ahí nos olvidamos de todo. Pero dice que si confesamos con nuestra boca de que el Señor es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Es por fe. Diga fe. Fe. No es por la bondad, no es por obras, es por fe en lo que Jesús hizo. ¿Cuántos creen que en verdad Jesús pagó ese precio o es un cuento? ¿En verdad? ¿Creemos que así fue? Fe. Cree, ¿cierto? Pero debemos tomar en serio ese acto de amor. Como les digo, el día de hoy muchas personas ya no toman en serio eso.
lo toman como una religión. Es más, no es malo, no es malo reunirse en familia, como les digo, más bien hay que aprovechar, pero se dedican más bien a comer, otra vez no digo que sea malo, ¿no? Pero más se enfocan en la fanesca, si es que hay pescado o no, como en la Navidad, ¿no? Se vuelve algo comercial más bien, ¿no? Porque los regalos, y que si no hay regalos entonces no se puede hablar de Navidad, se lo vuelve más comercial antes que pensar en sí el verdadero significado. Eso quiero llegar, ¿cierto? Tomar en serio. A mí me impacta muchas veces lo que yo veo a veces en las redes sociales. Dice, mientras Jesús estuvo en una cruz, supuestamente, no estamos recordando de que el viernes Él pasó la pasión, otros fueron a la playa a emborracharse. Aprovechan el Viernes Santo para hacer del Viernes Santo un feriado, para ir a pasar con los amigos, para emborracharse, para pasar fiestas. ¡Wow! Eso es para ellos. Y con tal que el domingo vengan tal vez a la misa o al servicio, yo qué sé, ¿no? Y a latigarse en la espalda, dicen, ya, listo, eso es todo. Y ahí vuelvo al otro año a recordar o a entrar a una iglesia. Y hay que ser sinceros, así es. O sea, o no, o estoy hablando mentiras. O de alguien que me diga, no, si te equivocas. La mayor, no digo que todos, ¿no? Pero la mayor parte de gente hace eso. Por eso les digo, me impactaba, ¿no? Si es verdad, mientras Jesucristo estaba colgado en un madero y justamente recordamos, muchos fueron a la playa. Y no digo que, a ver, otra vez, a creo que no le gusta la playa, no. Yo no digo que sea malo irse a la playa. No digo que, no estoy diciendo que sea malo compartir en familia una comida. Pero más nuestro corazón se enfoca en eso antes que en otra cosa. Seamos sinceros, así bien sinceros. ¿Quiénes de los que están aquí el día viernes más bien se dedicó un momentito a la oración? A la oración. Yo te felicito. A eso, güey. O sea, ¿cuántos se encerraron unos minutitos en su cuarto y dijeron, Señor, gracias, porque aunque no sé si el día de hoy, hablando en fechas, moriste o no, o sea, gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. O sea, aprovecho un tiempo para agradecerte por lo menos. A eso me refiero. Sí, no sé si me entienden. Eso es lo que tenemos que formar en nosotros. ¿Cierto? Más bien decir, Señor, apartar un tiempo y decir, gracias, Señor. Porque el día de hoy tal vez en todas las partes del mundo, en religiones te recuerdan, hacen procesiones y digan, bueno, es la manera de ellos, pero yo te di un tiempo. Debemos tomar en serio ese acto de amor. Si nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él se entregó primero, aun cuando no lo merecemos. Eso es amar. ¿No es cierto? Eso es amar. Por eso es de que muchas personas piensan que ser cristiano es ser aburrido, es sinónimo de aburrido. El cristianismo es una religión. Otros piensan que son tradiciones, costumbres, que se pasa de generación en generación. Muchas veces a través de nuestra familia. Y nos toca creer, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A veces hasta nos obligan, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquito, y no lo digo porque mis abuelos hayan sido malos, ¿no? Pero ellos me llevaban a la fuerza a veces a salir. Yo decía, me toca ir. No era de corazón, ¿no? Nos toca hacer porque así nos enseñaron. Muchas de esas personas que salen, ¿han visto los desfiles, las procesiones? Se visten de curuchos, llaman, creo, ¿no? Se ponen unos trajes medios extraños. Yo digo, ¿de dónde sacarían eso? No sé. O sea, yo en verdad digo, la verdad tal vez sea ignorante porque no he investigado eso, pero se ponen unos trajes extraños. Digo, bueno, puede ser que haya una explicación, ¿no? Pero si yo cojo a una de esas personas, puede ser que algunos me contesten, pero yo le digo, güey, ¿por qué haces eso? No sé, mi mamá me dijo que haga. Créanme, sí. Yo sé que muchos de ellos van a responder así. O sea, no sé, porque es tradición. O sea, ya he venido haciendo durante 3 años, pero no sé, me toca vestirme de eso y caminar la procesión. Son tradiciones. Pero lo hacemos mecánicamente, no hay un sentido. ¿No es cierto?
Cuando el Señor dice obediencia, obediencia antes que sacrificios. Yo he visto que muchos salen en pie limpio. En esas cosas. Se azotan ellos mismos. Y se flagelan de verdad. O sea, sale sangre, en serio. No, en serio. Se flagelan. Dentro de la Biblia de ustedes. No, pues, el Señor más bien dice, yo prefiero obediencia más que sacrificios que tú me puedas dar. ¿Cómo vino esa costumbre? De los romanos, cuando hacían los sacrificios, ellos les quemaban y les mataban a los cristianos, y luego después por medio de los papas que luego surgieron, Se hacen tradiciones. se instauró esa tradición por medio de las indulgencias y todo eso, para decir que así se van a salvar las almas de los que ya murieron. ¿Está escrito en algún texto? En lo que son los concilios papales, sí. Ellos lo para que puedan hacer, para que... Pero ahí sí se entiende, eso es por hombre. Y muchos van a decir, pero la Biblia también es por hombre. Pero la Biblia es clara, dice, no le quites ni le añadas nada de lo que ya está escrito. No hay nada nuevo debajo ni sobre el cielo, o sea, sobre la tierra ni nada. Si todo está escrito, ya está. O sea, lo que está escrito hasta ahí quedó. Nadie puede venir ahorita a escribir y decir, bueno, hay una nueva revelación y se cambia. Entonces, en los concilios papales, sí, por supuesto, y como dicen por ahí, ha habido hay muchas cosas que hablar, ¿no? O sea, de las indulgencias, de todo eso, de que si te sacrificas vas a alcanzar el cielo, de que si pagas inclusive, ¿no? Vas a llegar al cielo. Entonces, antes se creía inclusive de que el rico entonces más bien puede entrar al reino de los cielos y el pobre no. Por el dinero. Por dinero. Eso está escrito. Ocurrió. Eso sucede cuando los seres humanos no entienden el precio o no valoran el precio del Señor pagado en la cruz. No valoran. O no deciden corresponder a ese acto de amor. Yo te hago una pregunta el día de hoy antes de acabar. Después de ver, ¿no es cierto?, esas imágenes, y vamos a ver un video, ¿no es cierto? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por eso? Ese es el mensaje del día de hoy. Si es bueno, no les digo recordar lo que el Señor hizo. Y más que tal vez entristecernos, lo que a mí más me gusta es que Él no se murió y quedó muerto. Resucitó. Justamente el día de hoy es domingo, ¿no? Resucitó al tercer día y venció a la muerte. Porque un Dios no podía haberse quedado muerto así. Pero sí hay que entender que, habiendo sido Dios, tuvo que pagar tan alto precio por el rescate de muchos de nosotros. Cuando nosotros deberíamos haber pagado ese precio. Y pedir más bien perdón a Dios. Y decir, ¿sabes qué? Dios, no, perdónanos. En verdad, necesito que tú me alcances. Pero Él dijo, yo decido morir por ti. En ninguna otra, por decirlo así, no me gusta, ¿no? Porque no está escrito. En ninguna otra religión se repite eso. Que la deidad de su vida por sus seguidores. Solo en el cristianismo ocurre eso. Nosotros llamamos a Él porque Él nos amó primero. Solo ahí, ¿no es cierto? Solo ahí tú vas a entender, ya no sé si alguien, el Señor ya le está hablando en su corazón, solo ahí tú entiendes que el verdadero cristiano no es que no hace ciertas cosas porque su religión no lo permite, no sé si me entienden. Sino simplemente es como consecuencia de devolver lo que el Señor hizo por nosotros en esa cruz. Si el Señor dice algo en su palabra, yo por amor a Él lo mínimo que puedo hacer es tratar de obedecerle, porque ni siquiera eso es, ¿no? O sea, que nos prohíbe, sino más bien al obedecer la palabra de Dios trae recompensa a nuestras vidas, que es bendición. O sea, más encima, aparte de obedecerle, no es que nos está prohibiendo, sino más bien nos va a devolver con bendición. ¿Cuál es la mayor bendición? Su presencia. ¿Cierto? Vamos a ver el video del día de hoy. Yo quiero que pongan atención a este video. Yo creo que el Señor les hable a su corazón. Muchos tal vez ya lo han de haber visto. Y más que también ver el video, yo les pido que el Señor les hable a su corazón y que pongan también mucha atención en la letra de esta canción. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Vamos a ver este video.
Amén. Vamos a ponernos de pie.